Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de hoy con Yahis Plantil. Estaremos más al pendiente contestando sus preguntas en podcast, las que nos dejan muy frecuentemente en Instagram. Y también estaremos invitando a algunas personitas, amiguitos, que también les encantan las plantas, para que nos estén contando más acerca de los cuidados de estas, sus experiencias y demás. Así podemos convivir más con este mundo plantil. Hoy quiero contestar con ustedes las preguntas que nos dejaron en un post que dejé ahí en Instagram para las preguntas frecuentes relacionadas a suculentas. Muchos de nosotros tenemos suculentas en casa y no sabemos exactamente cómo cuidarlas, algunos tips, y hay preguntas muy buenas en esta ocasión que quiero contestar. La primera pregunta es de Sol. ¿Por qué luego se metiolan nuestras suculentas o mis suculentas aún estando en sol? Bueno, la etiolación es un tema interesante en las suculentas y se debe en especial porque no tienen el sol que necesitan. Son plantas de sol, con un mínimo de 4 horas se mantienen bien, pero lo ideal es que tengan entre 5 y 6 horas. De hecho, si tienes una malla sombra sería excelente para ellas también, así todo el día podrían estar recibiendo sol directo y mantenerse muy bonitas y coloridas. Pero la etiolación se debe a que cuando nuestra planta está creciendo, las hojas empiezan a ver muy separadas unas de otras. Si ya tienen una separación como de medio centímetro o más, estamos hablando de una etiolación seria. Entonces, nuestra planta va a necesitar, nuestra suculenta va a necesitar de sol directo, ¿vale? Pero si ya la tenemos en sol directo y ya tiene 5 horas de sol y decimos por qué se estiró, muy probablemente no se debe a etiolación como tal. Hay especies como esta, que es un Graptopetalum, que tienen de por sí el tallo grande. Entonces este tallo parece como que se estiró la planta, pero en realidad no. Si notas, la roseta se mantiene compacta, las hojas están muy juntitas una con otra, pero el tallo está largo. Esto es normal de muchas especies como los Graptopetalum, algunos Sedum y algunas mezclas de Graptosedum. Entonces vamos a tener pues quizás que llamemos nosotros problema de estiración, pero es normal, ¿vale? Es normal en nuestra planta. Pero recuerden, si está recibiendo solamente más de 4 horas de sol y está pasando esto, es normal en nuestra especie de suculenta que tengamos. Y si están las hojas muy separadas unas de otras, entonces sí es etiolación. Y es una indicación de que tu plantita necesita todavía más sol. Quizás solo le estamos dando 2 horas, necesita 4 o hasta 5 horas, ¿vale? Esa es la etiolación. Celeste Lara nos pregunta cuánto tiempo dejar cicatrizar un esqueje y cómo regarlo después. Nosotros cuando tenemos varias suculentas quizás queramos hacer una propagación. Un esqueje es algo como esto que quitamos o cortamos con tijera un hijuelo, así es como normalmente se le conoce, como un hijito de nuestra plantita, y ese corte se le llama herida. Cuando nosotros hacemos esa herida o ese corte hay que dejar cicatrizar. Y precisamente parece una cicatriz la que hace aquí el corte. A lo largo de 3 a 5 días más o menos se hace una cicatriz y se puede ver como color, como marrón, como beige, un poco clarito, y eso es normal. Cuando ya ha cicatrizado podemos colocar este esqueje o este hijuelo en sustrato y empezar a echar raíces y podemos empezar a regar también. Pero no es obligatorio que vayamos a dejar cicatrizando este esqueje para hacer nuestro cultivo o nuestra reproducción. Puedes ponerla en sustrato inmediatamente sin ningún problema. Y aquí el tip está en no regar, porque ese corte o esa herida que hemos realizado podría atraer algún tipo de hongo si nosotros hacemos el riego inmediatamente. Entonces hay que esperar a que esta parte que hemos cortado cicatrice, que haya reposado, y entonces tendrá pues más posibilidades nuestro esqueje de poder crecer saludable. Ahora la pregunta de Mariana Jiménez es, cuando propagamos por hoja, ¿la dejamos en el sol o en sombra y cada cuánto regar? Bueno, la propagación por hoja, por otro lado, es diferente. Vamos a utilizar una bandejita, bueno, es lo que normalmente yo utilizo. Puedes usar una maceta también, pero es más fácil el que pongamos en una bandeja aproximadamente una capa de 2 a 3 centímetros de sustrato y dejemos ahí simplemente las hojitas alrededor en todo el sustrato y estemos regando cada 3 a 5 días con un atomizador. Esto va a estimular a que la parte
nuestra hoja en donde sacará raíces nuevas, que es la parte de aquí. Ahí va a sacar hojitas nuevas, una roseta nueva y raíces, ¿vale? Primero salen las raíces y luego tenemos la roseta. Cuando nosotros rociamos agua con el atomizador, vamos a estar estimulando a que salgan esas raíces nuevas y entonces aproximadamente como 1 mes o 2 meses, dependiendo la especie, vas a ver que ya tiene raíces y puedes regar cada semana, como lo haces normalmente con tus plantitas. Claro está, no con mucha abundancia porque tenemos una bandeja la cual probablemente no tenga orificios de drenaje, entonces no vamos a regar con mucha abundancia, sino con frecuencia, ¿vale? Cada semana, cada 10 días es lo que vamos a estar regando. Cuando ya veas que tiene rosetas, entonces quizás puedas considerar cambiarla ahora sí a una macetita y regar como lo haces con el resto de tus suculentas. ¿Dónde colocarlas? Bueno, cuando están recién así cortaditas, sin raíces, te recomendaría que solo tuvieran 1 hora de sol directo por la mañana. Con eso estará muy bien, se estarán estimulando las zonas donde saldrán raíces y listo. Pero cuando ya empiece a tener rosetas, sí te recomendaría ir subiendo las horas de sol que tengan. Quizás primero duren 1 hora, después 2 horas y a la siguiente semana 3 horas, porque si no, esta roseta nueva que va a salir de la hoja que hemos propagado va a salir estirada o etiolada. Entonces, sí debe de tener bastante solecito. El sol que aplicamos prácticamente a cualquiera de nuestras plantas para que no tenga ese estiramiento que no nos gusta tanto. La siguiente pregunta es de Lupita Estrada. ¿Cómo eliminar el hongo o moho y por qué pasa? El hongo o el moho llega a nuestras suculentas porque tenemos bastante humedad en el ambiente, en el sustrato y porque nuestra planta está débil. Entonces, una forma en la que vamos a prevenir pues es alimentando bien a nuestra suculenta con abonos, ¿vale? Vamos a darle nutrientes para que nuestra planta se mantenga fuerte. Es como nosotros cuando estamos débiles, pues obviamente que podría llegar algún virus y atacar nuestro sistema inmune. Bueno, así pasa con las suculentas también, con las plantas de interior también. Si no están bien nutridas, podría provocar que llegue un hongo o alguna plaga. Entonces, de forma preventiva, estar abonando cada 2 meses a nuestras suculentas con humus de lombriz o algún otro abono que tengas, estará muy bien. Y ya si la tenemos bien instalada la plaga o el hongo a nuestra plantita, en el caso de los hongos en especial hay que usar un tipo de fungicida. No voy a recomendar uno como tal en específico, pero lo que sí podrías hacer es ir a un vivero cercano y preguntar si tienen fungicida. En algunas tiendas departamentales ya grandes, ahí también venden ya fungicidas que puedes comprar y aplicar de forma foliar. Cuando tenemos oidio, que es normalmente foliar, que está en la parte de las hojas, que son manchas color blancas, estas son más fáciles de atacar con este tipo de fungicidas. Cuando ya tenemos un hongo un poco más interno, bastará con que reguemos con menos frecuencia y verás que el hongo ya no se seguirá propagando. También podríamos aplicar jabón potásico y aceite de neem de forma preventiva, pero no es un fungicida como tal. A este se le conoce más como un insecticida, por lo tanto es más para plagas. Pero bueno, de forma preventiva también podría ayudar a que no tengamos ese riesgo de que nuestra planta tenga hongos. Entonces recuerden que si tiene hongos vamos a atacar con un fungicida. Así es como lo vamos a pedir en el supermercado, lo vamos a pedir en el vivero y normalmente estos hongos suelen ser foliares, entonces es como lo vamos a pedir. Ana Laura Díaz nos dice, elementos para hacer un sustrato para suculentas. Las suculentas necesitan un sustrato especial y aunque decimos especial, no se trata de un sustrato caro ni difícil de conseguir. En realidad, simplemente con la tierra que puedas conseguir en el mercado, en el tianguis, en cualquier supermercado, mientras, ojo, no sea tierra negra, entonces nos va a servir. Algunas veces las vemos etiquetadas como tierra para maceta o la verdad es que el sustrato que venden en el tianguis o en el mercado está muy bueno, francamente. Entonces con ese lo podemos nosotros utilizar. A este tipo de sustrato se le conoce como sustrato orgánico porque es bastante activo en nutrientes. Entonces vamos a utilizar sustrato orgánico al 50%. Es decir, si vamos a hacer una mezcla de 10 porciones en total, entonces 5 de esas porciones deben ser de tierra. 50% de tierra orgánica y el otro 50% va a ser mineral. Vamos a utilizar algún tipo de sustrato mineral como la perlita. También podemos utilizar tepojalo tezontle, que es una piedra volcánica,
Y cualquiera de estas tres te van a servir para crear buena porosidad y buen drenaje en el sustrato de tu suculenta. En la naturaleza, las suculentas se dan en lugares muy áridos, montañosos, y por eso no necesitan tanta humedad en su sustrato. Por eso creamos este tipo de mezcla especial para ellas, el cual no va a dejar que la humedad se quede por mucho tiempo dentro de la maceta. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar este sustrato especial para suculentas que puedes conseguir fácilmente en realidad en cualquier mercado. Solamente basta con que tú hagas la mezcla. Claro, quiero aclarar que este es un sustrato muy general, va a variar dependiendo de la zona donde vivas. Si es mucho más seco tu localidad, hablamos de un clima más caliente y seco, como los del norte del país de México, quizás necesitemos menos cantidad mineral y un poco más orgánico para que se retenga ligeramente más la humedad en el sustrato, porque se secará muy, muy, muy rápido el sustrato con tanto calor que hace en estas zonas. Pero si vives en un lugar más húmedo y aparte frío, pues el sustrato podría tardar muchísimo en secarse, lo cual pues será conveniente utilizar más material mineral que orgánico. Vamos a quizás ir variando un poquito con ese tema dependiendo del clima, la maceta que usemos, pero para un clima como la zona metropolitana de México, que ronda entre los 18 y 20 grados o 25 es lo máximo que llegamos, entonces podríamos usar este sustrato muy general, 50% orgánico, 50% mineral. Otra pregunta que nos han dejado es de Fresia Olivares, donde dice si el riego, cómo puede hacer ella el riego para su rosario, que es un tipo de suculenta colgante, es esta de aquí, que tiene bastantes bolitas. Y se ha vuelto muy popular este tipo de plantita, que es el rosario, es el Senecio rollianus, que es su nombre científico, o conocido también como cadena de perlitas. Esta plantita, aunque se ha vuelto muy popular, pues algunos no le hemos encontrado quizás el modo del riego. Importante tener un sustrato pues mineral, ¿verdad? Tener un buen sustrato para suculentas, que tenga buen drenaje, y el riego simplemente se va a hacer cuando el sustrato esté completamente seco. Yo la verdad tengo bastantes suculentas, entonces la riego como que ya todas juntas el mismo día, cada 15 días, así asegurándome de que el sustrato ya está bien, bien seco, que la planta incluso a lo mejor ya está un poquito arrugada porque ya ocupa su riego y está deshidratada. Pero si tú tienes poquitas suculentas, bastará con que agarres un palito de madera, sumerjas este palito en el sustrato y a la hora de sacarlo, si este se mancha de tierra, quiere decir que aún está húmedo el sustrato. Pero si al sacarlo sale limpio, quizás unas boronitas de tierra va a ser normal, pero sale casi limpio, quiere decir que el sustrato ya está seco y podemos hacer el riego. Ese sería el tip para que sepas en qué momento vas a regar, en este caso tú, Senecio rollianus o cualquiera de tus suculentas. ¿Vale? Y otra pregunta que se me hizo muy, muy interesante es el de Darío Trujillo. Él nos habla acerca de la polinización y nos pregunta cómo saber que mi polinización ha sido exitosa y si se puede hacer también entre híbridos. Los híbridos en suculentas son mezclas de una especie con otra, ¿vale? Normalmente una echeveria con una otra echeveria, o está, por ejemplo, un Graptopetalum con un sedum y salen los Graptosedum. Entonces, esos son como los híbridos, son las mezclas que se hacen con unas y otras suculentas. Y para saber si ha tenido éxito nuestra polinización, normalmente genera una bolsita o una vaina de semillas. Entonces, si no tenemos esa vaina o esa bolsita de semillas, nuestra polinización no ha sido exitosa. ¿Cómo podemos hacer la polinización? Pues podemos utilizar un cotonete o una brocha muy delgadita y mezclar el polen uno con el otro. Los expertos realmente en este tema son las abejas y las mariposas. Ellos son los mejores ayudantes en la naturaleza para hacer la polinización. Pero bueno, algunas veces queremos hacerlo manualmente, crear quizás alguna nueva especie o quisiéramos reproducir una planta que es difícil de tener mediante hoja o mediante esqueje y queremos tener semillas. Entonces, esa sería la forma en la que polinizamos, mezclando el polen de una flor con otra florecita y entonces se crea esta como bolsita o vaina de semillas. Por ahí una suscriptora, de hecho, nos dejó o me mandó un mensaje, me mandó una fotito y me decía que estaba muy asustada pensando que su plantita tenía una plaga.
Y cuando me manda la foto le digo, en realidad se mira muy bien, ¿qué es lo que le ves raro? Me dice, es que le salieron unas vainas muy raras. Y entonces le digo, no te preocupes, al contrario, esto es muy bueno, quiere decir que tuviste la visita de abejas y mariposas que polinizaron tu suculenta y está pues ahora llena de semillas. Era una Ceropegia budi de estas que cuelgan o la cadena de corazones. Entonces eso es muy normal, es muy bueno cuando tenemos estas vainas o estas bolsitas de semillas. Es la forma que podemos saber si es exitosa. Antes de eso, francamente, no, pues no vas a saber si hicimos muy bien la polinización o no. Es un tema interesante como para otro podcast, ¿no? ¿Qué piensan? Estar hablando acerca de esto y por qué no invitar a alguien que sí esté especializado en este tema. Yo no he hecho polinizaciones, la verdad no me he visto en la necesidad porque no vendo suculentas, pero quien se dedica a la venta de suculentas, bueno, le interesará mucho saber este tema de cómo multiplicar suculentas mediante semilla. Bien, pues vamos a las últimas preguntas de este podcast. Vamos a ver por aquí la pregunta de Lilia Romero. Ella nos pregunta si está bien sacar sus cactus a la lluvia para que se rieguen. Excelente opción, Lilia. La verdad es que el agua de lluvia es la mejor agua de riego para todas tus plantas, no solo cactus y suculentas, sino también plantas de interior. Entonces, si en tu localidad llueve con frecuencia, aprovecha a sacarlas de vez en cuando a que se rieguen con esta agua, que la verdad vas a ver la diferencia, van a crecer más grandes y van a florecer mejor. De hecho, hace una diferencia total usar este tipo de agua. Algo que sí te recomendaría es que si las sacas y normalmente las tienes en interior, pues uses una bombita de aire, la cual te va a ayudar precisamente que el agua que ha quedado en las hojitas acumulada no se estanque ahí y pueda provocar a la larga una plaga o un hongo, ¿vale? Entonces, si las tienes en exterior no pasa nada, la verdad ahí ellas van a vivir felices y contentas, pero si las vas a regresar otra vez a interior, sí te recomendaría esta bombita que puedes encontrar en algunas tiendas que se dedican a vender plantas y verás que le va a ayudar a que no vaya a haber ningún tipo de plaga. Otra pregunta es de César Solís Bautista y nos habla de unas gotitas transparentes que salieron en sus suculentas que son como pegajosas. ¿A qué se debe? Bueno, esto es una señal de que estamos teniendo bastante también humedad en el sustrato o en el ambiente y es una señal de que viene una plaga. Y la más conocida es la cochinilla algodonosa. A esta sustancia se le llama melaza. Es como en algunos lugares puedes encontrar más información sobre el tema. Y la melaza es precisamente un tipo como de azúcar que produce la cochinilla algodonosa. Entonces hay señales de que tenemos cochinilla algodonosa en esta plantita. Esas gotas no son buenas, no son favorables para nuestra planta, así que lo ideal sería utilizar algún tipo de insecticida como el jabón potásico y aceite de neem, que son ecológicos, y aplicarlo en nuestra planta de forma preventiva. Aunque no veamos como tal un insecto o no veamos como tal una cochinilla ahí moviéndose, pero es una señal de que ya viene una plaga. Aparte de que esta melaza, bueno, es como un festín para las hormigas y si tus plantas las tienes en exterior, se te van a infestar de hormigas. Entonces tengamos cuidado también con ese detalle. Van a atraer a las hormigas y no queremos eso para nuestras suculentas, al menos no quizás para las más exóticas que tengamos. Entonces tengamos cuidado con la melaza, no es buena, ¿vale? Usemos un insecticida. Y por último, la pregunta de Leti podría sonar sencilla. Ella nos dice, la sábila es una suculenta. Me gustaría aclarar cómo podemos saber que una planta es una suculenta. Bastará con saber que la planta acumula agüita en sus hojas y tú la vas a ver, se ve gordita, se ve rellenita y de hecho cuando quitas una se ve como que le sale así juguito por dentro. Bueno, esa es la habilidad de las suculentas. Las suculentas de hecho hasta hacen una fotosíntesis diferente a las plantas de interior o tropicales que tenemos. Quizás en otro podcast hablemos más de ese tipo de fotosíntesis, pero ellas almacenan precisamente agua en sus hojas. La sábila es muy conocida, que aquí en México utilizamos incluso para los licuados y sabemos que en su interior está precisamente esa cosa babosita, líquida, jugosita. Bueno, es
la forma en la que ellas almacenan agua, precisamente porque en la naturaleza no cuentan con mucha humedad. La zona donde ellas crecen no hay muchas lluvias y por lo tanto cuando llega a caer agua, entonces ellas lo que hacen es chuparla al máximo en sus hojas para que dure bastante tiempo hidratada la planta. Entonces, así es como vas a saber que tienes una suculenta o no. Y de esa forma saber qué tipo de sustrato usar, cada cuánto regar y cuánta iluminación necesita. Recuerden que en Yagis Plantil, en nuestra cuenta de Instagram, contestamos como estas preguntas y muchas más relacionadas con suculentas y plantas de interior. Además, de vez en cuando dejo un post por ahí para que ustedes me dejen sus preguntas y yo pueda contestarlos en este podcast. Me da mucho gusto regresar nuevamente a los podcasts aquí hablando de estos temas. Próximamente tendremos más y también pues nos acompañarán algunos amiguitos por aquí que también les encanta la jardinería y este tema de las plantitas. Pues nos seguimos viendo. Recuerden que estamos en Instagram y Facebook y también estamos en YouTube. Este podcast estará disponible siempre en YouTube, en donde podrán, bueno, quizás solamente ver mi carita, pero les muestro algunas de las suculentas que estuvimos hablando ahorita para que tengan un poco más de ayuda visual de lo que estamos platicando. Nos seguimos viendo en los siguientes podcasts, chicos. Bye.